Sí. Bueno. Bien, pues bueno, disculpen la tardanza, pero... No, está muy bien ahí. Pero ya estamos aquí. Hoy vamos a ver la iglesia de la Odisea. Será la última de las 7. Hace unos días yo estaba viendo un documental en internet, un pequeño documental, sobre las estrellas. Hay unas estrellas, se me olvidó ahorita el nombre, bueno, esta estrella que yo estaba viendo, era una estrella que tenía una luz muy intensa. Ahorita me acuerdo el nombre de la estrella, a ver si el señor me lo permite, pero bueno, tengo trompicado, así que disculpen, las ideas están torcidas. Sí, ya se me olvidó el nombre de la estrella, pero bueno, según el astrónomo que habla ahí, comenta que esa estrella que se veía o que estábamos viendo ahí en el video está a millones de años luz. Esta estrella se veía grande, muy intensa, radiaba mucha energía, pero comentaba ahí el astrónomo que esta estrella, lo que estábamos viendo era solamente su reflejo, porque como estaba a años luz, la realidad es que ya no existía la estrella. O sea, solo estábamos viendo algo del pasado. Eso es lo que él decía. Cuando se ve una estrella que está a millones imagínense, no está hablando de kilómetros, sino de años luz, pues es algo que ya en la actualidad no existiría. Si viajáramos esos millones, ya no va a estar esa estrella. Pues no me pude acordar del nombre, pero bueno, algo así vamos a ver hoy de lo que pasa con ciertas iglesias. Yo comentaba que las iglesias que hemos estado analizando, algunos comentaristas señalan que son etapas de las iglesias. Realmente el texto no deja ver eso. Yo les decía que literalmente esas iglesias estaban vigentes. Y lo que quita esa idea de que son etapas, como algunos los manejan, es que la carta fue dirigida a las iglesias, al parecer en ese momento. Entonces no pueden ser etapas. Entonces, esta iglesia de la Odisea que vamos a ver hoy es una iglesia que lamentablemente va a reflejar mucho de lo que hoy podemos ver en otras iglesias. Iglesias muy grandes, pero también pequeñas. La Odisea es una ciudad que fue fundada por Antíoco, ahí por el año 261 al 246. Fue nombrada así en honor a la esposa de Antíoco, y fue establecida como una base militar para proteger la frontera norte de este reino de Antioquia. Durante el Imperio Romano, la Odisea llegó a ser la ciudad más rica en Frigia. Esta ciudad tenía una tierra muy fértil, de valles con un río que se llama Lico, y había pues mucho ganado. Era poseedora también de muchos, bueno, había mucho comercio en esta zona, y a través también de las ovejas que eran abundantes también, ellos lograron hacer una lana era una lana negra muy codiciada en ese entonces. Entonces ese producto era muy demandado. Creo que leí una vez que era con lo que se hacían las túnicas de los puede ser, sacerdotes, ¿no? Los sí, más importantes.
De esa época sería, ¿no? Ujú. Bueno, la iglesia de la Odisea, algunos comentaristas, entre ellos Evis Carballosa, señala que fue tal vez fundada por Epafras, un discípulo de Pablo. Lamentablemente, por lo que vamos a ver, yo voy a hacer señalamientos de esto más adelante, esta iglesia tiene muchas características especiales que vamos a desarrollar ahorita y que nos van a dejar ver mucho de lo que hoy en día podemos analizar. Entonces, vamos a Apocalipsis, todavía no me acoplo. Vamos a ir entonces al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Versículo que de la Odisea, ¿cuál sería? A ver, leamos todo el texto y luego lo vamos a analizar. Lo vamos a hacer un poquito diferente. Versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya desde entrada esto se ve tremendo, ¿no? Pero vean lo que dice al principio. Vamos a ver aquí en el versículo 14 cuando dice, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Con esta frase saturada de enseñanza, aquí el Señor se presenta a sí mismo a la iglesia de la Odisea y Él dice que es el testigo fiel y verdadero. Esto es que afirma su propósito, pero antes dice que Él es el Amén. Y esta es una palabra hebrea que significa de verdad. Entonces, aquí lo que tiene como finalidad es una afirmación, como una reiteración. He aquí, es una llamada de atención a la iglesia para que escuchen lo que Él va a decir. Y Él dice, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. Entonces, aquí Él está reflejando la esencia de lo que es. Fiel en cuanto a su constancia, es decir, Él no falla en la ejecución de su testimonio. Él es fiel. Todo lo que ha prometido, Él lo va a cumplir. Es verdadero en cuanto a su contenido. Entonces, Él hace exactamente lo que ha prometido. ¿Sí está claro esto? Él es el testigo fiel y el y el verdadero. Él cumplirá todo lo que ha dicho. Y esto lo pueden ver ahí en 2 de Corintios 1:20. A ver si alguien nos lo puede compartir. Vamos a 2 de Corintios 1:20. ¿Ya lo tiene alguien? Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios.
Verán lo que dice, son en el sí y en el amén. Todas las promesas de Dios se van a cumplir ¿en quién? En él. En Él, en Jesucristo, Ujú. el testigo fiel. Esa es la forma en que se está presentando. Ahora, no solo dice eso, Él dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, y luego viene el principio de la creación de Dios, dice esto. Este es un pasaje también mal interpretado, porque no es el primer, no dice que Él es el primero de la creación, como los arrianos dicen. Pero también no solo lo dicen los arrianos, esto también lo enseñan los testigos de Jehová, los mormones. Hay que decir las cosas como son. Ellos enseñan esto. Él es uno creado, según dicen. Pero no está diciendo eso el texto. El texto dice que Él es ¿qué? El principio de la creación. El principio de la creación. Ahí en Juan 1:1, ¿cómo dice el Evangelio? Dice, en el principio... creó Dios los cielos y la tierra. No, eso lo dice Génesis. Eso lo dice Génesis, no. En el principio era... El verbo, Y y el- el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y más adelante dice que es Jesucristo. Ajá. Entonces, ahí habría una contradicción, ¿no? Pues ¿cómo? Él estaba desde el principio de la creación, ¿y cómo es que aquí dice que Él es el primero? Es que no dice que es el primero. Él es el principio de la creación. Es la voz que dijo y Fue se hizo. Ahí sí, Génesis 1. Entonces, Cristo no es el primero de todas las criaturas. Él no es eso. Él es la fuente, o Él es donde se origina la creación a través de la obra que hizo Dios. Por ejemplo, para que anoten, Colosenses 1:15 y 16 dicen, vean, escuchen, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesucristo, el primogénito de toda creación. Aquí van a decir, ahí está, aquí dice, no, vean lo que dice el 16, porque en Él, ¿sí? Dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, si nos quedamos con el versículo 15, dirían, ahí está, entonces tienen razón los arrianos, los testigos de Jehová, los mormones y otros que están torcidos. Pero no, aquí estás aclarando, da una amplificación de la idea que está diciendo en el 15 con el verso 16. Y el 17 lo remata diciendo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y dice más, O sea, por siempre Él ha existido. Él ha existido en la eternidad pasada. O sea, vamos a marcar, aquí empieza la creación cuando Dios crea, Sí. Génesis 1:1, pero Él está antes. ¿Sí? Eso es lo que da a entender Colosenses 1:15 al 17. Entonces, Cristo es la causa, Él es la cabeza o es el centro del universo. Por Él y para Él todo fue creado, tal y como lo enseña Hebreos. Ya lo vimos también. Entonces, hay quienes enseñan esto de una manera terrible y lo sostienen hoy en día. Todavía estos testigos de Jehová y otros están totalmente enseñando esta idea que es una aberración. No es así lo que está diciendo. Ahora vamos a ver otro pasaje. Ya estuvimos viendo que Él es el principio de la creación. Él estuvo desde antes de la creación. Pero vean lo que dice ahora el 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Miren, hermanos, hay que aclarar algo. Esta iglesia de la Odisea, como les dije, va a haber varias características que vamos a ver. Empezó porque alguien llevó el evangelio ahí a ese lugar y creyeron en el evangelio. Pero pasó algo y es lo que vamos a ver aquí. Por eso dice, yo conozco
tus obras que ni eres frío ni caliente. ¿A qué se referirá con frío? No es frío, refleja que aunque no tenían la palabra, aunque no retenían la palabra de Dios o la palabra del Señor, sabían la importancia de esta y del evangelio mismo, al grado que no la rechazaron del todo. Sí, como que la mantuvieron, pero ahorita vamos a ver por qué. Pero tampoco era caliente, que era lo contrario a lo que acabo de decir, que aunque entendían la importancia del evangelio, entendían la importancia de obedecer los conceptos de Dios, nunca se comprometieron ni obedecieron, ni mucho menos predicaron el evangelio. Entonces tampoco eran calientes. Y así hoy en día hay muchas iglesias. Esta iglesia empezó así. Por eso la exclamación aquí, ven, es una exclamación. Ojalá fueses frío o caliente. En otras palabras, ojalá te definieras, si eres frío, pues ya eres contrario a Dios. Y si eres caliente, entonces estás con Dios. Eso es en forma general. Parafraseándolo de otra manera, también podríamos decir, hubiera sido mejor que te definieras en ser frío o caliente. Frío, debemos pensar que es alguien que totalmente ha rechazado al Señor, y el caliente es aquel que ha abrazado el evangelio y vive para el Señor. Pues, eso es así como muchos señalan, la iglesia empezó caliente, es lo que vamos a ver ahorita, empezó así, pero llegó una etapa en la que se fue enfriando, pero no llegó al total enfriamiento, pero tampoco llegó a ser caliente, o sea, tampoco hubo compromiso de la iglesia. Aquí no vamos a ver ni siquiera una palabra que diga algo con respecto a Satanás. Pero aquí vamos a ver una iglesia que fue infiltrada por Satanás. Esta iglesia no muestra señales de haber sido perseguida. Esta iglesia no muestra señales de estar sufriendo, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, y ahorita lo vamos a ver. Pero en el 16, vean lo que dice el Señor. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, entendamos que esta iglesia recibe el evangelio. En un momento fue caliente, tal vez al inicio fue caliente. No como Éfeso, que lo único que olvidó fue sus obras de amor, pero continuó en la obra y en la obediencia de la palabra, la retuvieron. Pero esta iglesia no hizo eso. Entonces, se hizo caliente, nace caliente, pero se fue enfriando. Llegó un momento que tal vez iba a lo frío, pero de repente decidió quedarse en medio, en la parte tibia. ¿Por qué es la pregunta? Bueno, vean, algo muy raro. Cerca de allí se encontraba Hierápolis, que era famosa por sus... Sí, lo dije mal, ¿verdad? Perdón, sigo muy acelerado, ¿verdad? Hierápolis, que era famosa por sus aguas termales. Eran aguas que tenían cierta ayuda o cierta curación, ¿no? Todavía hay algunas aquí en México, y no muy lejos de aquí, ¿no? Porque ahora creo que hay. Ajá, así como Colosas, que era conocida en el mundo antiguo por su abundancia de refrescantes manantiales, por sus zonas montañosas que tenía. Pero en cambio, vean, la Odisea tenía agua tibia, pero sucia. De hecho, esta zona era rica en muchas, ya lo había comentado, y lo va a reflejar más adelante el Señor, era rica en varias cosas. Tenía industria, tenía materias primas importantes como la lana, el comercio, pero su verdadero problema era que no tenía agua potable. Es más, señalan algunos comentaristas que quien no supiera, que llegara alguien a la ciudad de la Odisea y agarrara un poco de agua de este río que era tibia y la tomara, ¿qué iba a pasar? Inmediatamente le iba a vomitar, porque no era un agua dulce, ni tampoco era tan amarga
Pero al no ser ninguna de las dos cosas y luego tibia, provocaba asco. Y es lo que dice aquí el Señor. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Aunque esto tiene otro trasfondo más del lado espiritual. Pero vean, paradójicamente esto es lo que tenía esta zona. Y era donde estaba situada esta iglesia. Esto es tremendo, ¿no? Pero se mantuvo tibia. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué hoy en día hay muchas iglesias que actúan así? Vean, veremos primera faceta. Porque tú dices, aquí lo dice, porque tú dices, yo soy rico, versículo 17, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Es lo que dice, pero no lo dice la ciudad de la Odisea, aunque de alguna forma eso tenían, y eso era su fortaleza, pero como ciudad, pero como iglesia, esta iglesia tenía riqueza. Y vean, como dice el doctor Ives Carballosa, y es cierto, solo es un énfasis de cosas de lo que ellos se creían. ¿Qué se creían? Dice, yo soy rico y me he enriquecido. Es más de lo mismo, ¿no? Soy rico y sigo formándome como rico, y dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Por qué? Porque soy rico. Rico de riquezas. Y dice, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero está hablando de la iglesia, ¿eh? Olvidémonos ya de la ciudad. Está hablando de la iglesia aquí. Esto es algo que era característico a la iglesia. Es una descripción que está haciendo aquí el Señor de lo que ellos se sentían, y no solo se sentían, sino así vivían. Entonces, en otras palabras, está diciendo, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto era su fortaleza como iglesia. Pero vean el contraste que le da el Señor. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo todavía. Como ejemplo, para que no quede así, que no, una muestra, está la iglesia de Lakewood, donde la preside el pastor Joel Austin. Esta es una iglesia de las mega iglesias que hay en varias partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, pero también hay en Sudáfrica, hay en otros lugares. Y he hablado de esto. Es una iglesia donde este pastor pues es multimillonario. Este pastor, pues su papá había fundado la iglesia que ahí lleva más o menos con la doctrina que llevaban. Muere y él es el hijo menor y toma las riendas de la iglesia. Y le da otra faceta. Pero el problema con esto, a pesar de que es rico la iglesia, es una iglesia que cuando tiene sus inicios de su liturgia, parece que está iniciando un concierto de rock ahí con sus luces, que según un video que vi decía que las luces se movían conforme al ritmo de la música. Imagínense el lugar. Es como un estadio. Es como un estadio de alrededor de 40,000 personas, pero esas son las que están allí. Aparte, él tiene audiencia a través de internet y la televisión. Vean toda la influencia que tiene este hombre. Pero si ustedes leen, hay muchas críticas de él, porque es una persona que jamás, en sus predicaciones, el porcentaje de lo que enseña son más cosas vanas, historietas que él pone ahí, y de la Biblia se puede decir que ni siquiera llega al 10%. Es más un animador que otra cosa. Motivador, en fin, como un coach ahí para decirle a la gente, tú puedes. De hecho, tiene un libro que dice que realmente bueno, no me acuerdo el título exacto, ahorita se me ocurrió, que se llama Tu mejor vida. Ahí esa es una,
Pero hay otra donde dice que hay que ser como él. Pues él es rico, o es millonario. Pero da a entender que la persona sí está mal y puede llegar a ser como él. Yo no recuerdo ahorita el título, existe ese libro. Sus libros se han vendido mucho, son bestsellers, tristemente, y el contenido es triste. De hecho, en ese video que vi de una crítica que hacen de esta iglesia, él dice que él gusta de darles buenas historias para animarlos. Es lo que está diciendo. Alguien que está al frente de 40,000 almas y más todavía de los que lo están siguiendo, diciendo puras burradas. Porque eso es lo que son, historias. Y cuando se atreve a hablar de la Biblia, no la utiliza, o sea, no la cita textual, sino él empieza a hablar y lo critican mucho porque altera las historias que la Biblia tiene, dando sus interpretaciones. O sea, le agrega cosas a los textos. O sea, es tremendo. Sí. Existen esas iglesias, pero también existen a nivel pequeño iglesias arrogantes. Pequeño, pues, es un decir, ¿no? Pueden ser más de 2,000 personas, 3,000. ¿Sí, hermano? Pero aquí lo interesante que es alrededor del iglesiamiento que está el servicio, o antes o cuando salen, hay predicadores que están compartiendo la palabra. Uh-huh. Y entonces es sorprendente que dentro del estadio se diga una cosa y alrededor de ellos esté difundiendo la palabra de Dios. Es triste eso. Ahora regresemos al texto. Pongo de ejemplo esa iglesia, es una de muchas que están así, y en México las hay también. Las hay. Pero vean en el texto, en el original griego, aquí vean, y no sabes, o sea, aquí le está diciendo, tú no sabes que tú eres un desventurado. Aquí, el sujeto de la oración es la Odisea, la iglesia de la Odisea. Con este proverbio, digo pronombre, este pronombre, y no sabes que tú, ahí está el sujeto, eres un desventurado, dice aquí en Reina Valera, pero en el original tiene artículo. Entonces, le da un énfasis ahí también, al decir de esta manera, y no sabes que tú eres el desventurado. Ahora, al tener artículo nada más lo tiene aquí, pero los demás adjetivos, por eso hablaba del sujeto, están calificando al sujeto. El sujeto es la Odisea, con el pronombre que tú, traducido aquí en el español así, ¿no? En el griego también es un pronombre. Tú eres el desventurado. Y este artículo acompaña a todos los demás adjetivos igual que el desventurado. Entonces, podríamos decirlo de dos maneras. Tú eres el desventurado, el miserable, el pobre, el ciego y el desnudo. Y dando énfasis a cada una de estas características. O solamente decir eres el desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, que es lo mismo, porque todo está recargado en el artículo. Es así como está en el original. El desventurado y miserable. Esta era una iglesia próspera y tal vez muy numerosa en cuanto a integrantes, y su estilo de vida dejaba mucho que desear. De hecho, al parecer, como les decía, no se refleja aquí persecución alguna de Satanás. ¿Por qué? Pues porque ya no era necesario. Él ya había entorpecido. Por eso yo marcaba, empezó caliente y tal vez se fue enfriando, pero ya Satanás había hecho su obra ahí. Ya no necesitaba, solitos iban a continuar. Claro, con las ideas satánicas que él había metido. Esta era una iglesia que por lo que dice el texto, no era distinto a todos los habitantes de la Odisea. O sea, el estilo de vida era igual. Podríamos estar afuera de la iglesia y ver los mismos comportamientos y formas de vestir y el estilo que llevan, y entrar a la iglesia y ver exactamente lo mismo. Eso es a lo que me estoy refiriendo aquí. Por eso dice que es un desventurado y miserable. Daba lástima ver esa forma de ser.
Distinto a las otras iglesias que ahí estaban luchando, ¿verdad? Pero esta de plano, no tenía nada bueno. Ahora, creyéndose rico, ¿qué le dice ahí en el 17? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable y pobre. Tú eres pobre, realmente. A pesar de todas esas riquezas, los miembros de esta iglesia de la Odisea eran pobres porque no conocían realmente a Cristo. No lo conocían. Eran pobres. No como dice aquel salmo, bienaventurados, no recuerdo ahorita el salmo, me acordé de él. Bienaventurados los que dice, los pobres de espíritu. Todo lo contrario aquí a esto. Estos sí eran pobres. Aparte de eso, ciego. Vean cómo está identificando a la iglesia. Es posible que esta iglesia pensaba que, pues tal vez teniendo buena educación, porque tenían el dinero, una sofisticación muy sofisticada, pensaban que su sabiduría era suficiente. Por eso no sentían tener necesidad. Pero ellos, a final de cuentas, no comprendían los caminos de Dios. A ustedes no me han preguntado, pero ¿qué tiene que ver el que sean tibios? Bueno, convenientemente, este tipo de iglesia, lo que le convenía era no declararse totalmente frío, no era conveniente, era mejor aparentar ser espirituales, porque, como les decía, era una zona muy comercial y de seguro llegaban varios cristianos visitando los lugares y a la iglesia. Entonces ellos gustaban aparentar. No se comprometían, por eso no eran calientes, no estaban comprometidos. Y son de estas iglesias que sí se oye que hablan de Dios. Tal como este pastor que empieza con un pasaje bíblico y de repente ya está en otras cosas, menos en el pasaje. Entonces, era un pobre espiritual esta iglesia, estaba en bancarrota, era como un mendigo delante de los ojos de Dios. Ciego, era totalmente incapaz de ver su propia condición, porque no entendía los caminos de Dios. Pero también nos dice que es miserable, pobre, ciego y desnudo. No tenía las vestiduras de justicia porque no estaban comprometidos, no creyeron al Evangelio. Estaban al desnudo. ¿Recuerdan Adán y Eva? Cuando se vieron desnudos, ¿qué hicieron? Buscaron, se escondieron y buscaron taparse. Porque vieron su pecado. No el hecho de estar desnudos, sino de lo que eran ya. Ya no tenían la santidad que habían experimentado. Su naturaleza había cambiado. Su naturaleza había cambiado. Aquí es lo mismo. No tenían esa vestidura. Ellos realmente estaban desnudos. Aunque presumían de tener las mejores lanas, las más codiciadas de la zona. Vean todo esto. Por eso, versículo 18. Versículo 18. Él, por tanto, no está en los mejores manuscritos. Entonces, el original dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Vamos a parar aquí tantito. Las riquezas eternas no se adquieren con posesiones materiales. No hay dinero que pueda comprar. Pero vean, en el griego, el yo te aconsejo no es una orden. No está en forma imperativo aquí. Está dando una oferta realmente el Señor. Yo te aconsejo. Cuando dice que de mí compres, este verbo en el griego es un verbo
se llama aoristo, indefinido, es indefinido, pero demuestra prontitud o urgencia. Entonces, es como si dijera, yo te voy a ofrecer, o yo te aconsejo, que inmediatamente compres oro refinado en fuego, que de mí compres oro refinado en fuego. Él está aquí poniendo esta urgencia, da la oferta, ¿sí? El consejo, la sugerencia, como se puede ver así, pero es como una oferta. Mira, yo te voy a aconsejar, he aquí esta oportunidad, que de mí hoy compres oro refinado en fuego. Pero alguien dirá, pues ¿cómo? Porque estamos hablando de aspectos espirituales. Pues si es pobre, espiritualmente hablando, ¿se podrá lograr algo? Alguien que es pobre espiritual, sí, sí se puede. Y el Señor va a dar esa respuesta más adelante. Pero vean, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Para qué? ¿Tiene algún propósito? Sí, aquí dice, para que seas rico, espiritualmente hablando. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Está hablando de la justificación por medio de ¿qué? No, por medio de una cosa nada más, por medio de la fe. De eso está hablando aquí, está hablando del Evangelio. Eran tibios porque por conveniencia dijeron, pues sí, vamos a retener esto, ya vamos a hablar de Dios, sí, pero seguiremos en lo nuestro porque somos una iglesia que ha prosperado, no necesitamos de nada. Ahí es donde ellos se estacionaron. Por eso dice, ojalá fueras frío o caliente. Tener lo material. ¿Sí? Todo en lo material estaba basado. Por eso él dice que lo va a vomitar. Estas vestiduras blancas hablan de la justicia por medio de Cristo, la cual en la cruz, en su muerte en la cruz, nosotros sin haber hecho eso, por justicia la tenemos. Nos cubre esas vestiduras blancas. No son nuestras, pero en eso estamos cubiertos. Y luego vean, y unge tus ojos con colirio. Aquí vean el contraste. Ya vimos, dice que compre oro refinado del Señor. Está diciendo, mira, mi palabra, el Evangelio es el oro refinado, pero para que puedas gozar de esto, tienes que comprarlo. ¿Cómo? Dice, ahorita no le voy a decir cómo, viene más adelante, pero aquí le dice, para que seas rico. ¿Cómo? Pues ellos eran ricos, pero materialmente, espiritualmente no. Esa es la parte contraria. Por otro lado, vestiduras blancas para vestirte. Habla de vestiduras de justicia, no a la lana que era su fuente de riqueza. Ven todo lo que le está pegando aquí, ¿no? De algo que ellos se enorgullecían, para que cubres la vergüenza de tu desnudez. Pero aquí viene otro. Algo que sucedía ahí es que la iglesia de la Odisea tenía algo que los hizo también famosos y ganar dinero, el colirio. Ellos, ahí tenían una escuela de medicina, ellos ahí obtuvieron la fórmula para curar problemas de la vista. Ellos eran ahora sí que los inventores, vamos a decirlo así. Y aquí, y también de eso la iglesia se enorgullecía, porque de alguna manera, tal vez de los integrantes, a lo mejor tenía ciertos beneficios, ¿no? Que beneficiaba a la iglesia. No lo sé, pero también de eso se sentían fortalecidos. Pero vean, aquí dice, unge tus ojos con colirio. Esto es vergonzoso para ellos, de lo que ellos se sentían. Dice, pues ahora yo te digo que tú unjas tus ojos con colirio para que veas. Algunos comentaristas señalan que habla de el Espíritu Santo, que es el que lleva a la verdad, es el que nos refleja la verdad del Señor tal y como debe ser. Esto debió haber sido tremendo al ser visto.
¿Hasta aquí no hay dudas, hermanos? No. ¿No estoy yendo rápido? Bien. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Y aquí está la solución. Ya lo habíamos dicho antes de otra iglesia. ¿Cuál era la solución para alguien que está totalmente espiritualmente perdido? El arrepentimiento. Esa era la forma en la cual podían comprar ese oro refinado. Por eso le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Como diciendo, nadie se va a perder de los que amo, porque yo los reprendo y castigo. Sé pues, dice, celoso y arrepiéntete. Esa era la forma de adquirir todo lo que el versículo 18 le ha dicho el Señor por medio de esta oferta que yo decía. Una oferta que tiene su fin. Por eso, versículo 20, otro pasaje mal interpretado. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Bueno, yo vi, como ustedes se dieron cuenta, sí estudié parte de las notas del doctor Evis Carballosa. Bueno, yo encontré en internet a alguien que se las fusiló y nunca le dio el crédito. Pero lo que no me agradó, lo que más me molestó, aparte de que no le da el crédito al doctor Caballosa, ni lo menciona para nada, y las copió tal cual varias de las enseñanzas. Él es un excelente exegeta. En esta parte, él interrumpe ahí toda esa enseñanza que tomó de Evis Carballosa y antepone que aquí lo que está diciendo es que está hablando de tocar la puerta del corazón del hombre. Y eso no lo dice el texto. Aquí el texto está hablándole a la iglesia, al menos hasta aquí le está hablando a la iglesia de la Odisea. Es mentira que esté tocando en la puerta del corazón, como va a decir aquí. Pero dice, he aquí, otra vez llama la atención. Esto es en el griego esto es como decir, a ver, hermanos, y todos ponen atención, ¿no? Algo así, he aquí. Y dice, yo estoy, este verbo, estoy a la puerta, es como diciendo, estoy aquí, yo estoy aquí a la puerta y llamo. El doctor Evis Carballosa dice, es como si un rey llegara y dijera, estoy aquí a tu puerta y te estoy llamando a ti por diosero. Algo así dice, ¿no? Evis Carballosa. Es un ejemplo para entender esto. El mismo Señor dice, yo estoy a la puerta. ¿Cuál puerta? La puerta de la iglesia. No habla del corazón, no está hablando nada de eso. Es una forma romántica que se ha usado para predicar el evangelio. Y este hombre aquí interrumpe eso y pone que es el corazón del hombre y se basa en varios pasajes. Pero él no ha entendido el contexto. Porque se lo fusiló, no lo estudió, nada más lo fusiló y lo puso ahí, y puso su nombre y lo publicó en internet. Eso, la verdad que es tremendo. Pero aquí el Señor, vean, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Sí. Y luego dice, y aquí es donde esta persona piensa, ha de decir, bueno, pues aquí lo está diciendo, si alguno oye mi voz. Pero si alguno es el supuesto de que alguien puede que escuche, ¿sí? Y por eso dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No es que va a entrar así que a la puerta del corazón, que es el corazón, habla sí de comunión. Sí está hablando de arrepentimiento, sí tiene que ver con el evangelio, pero en ningún momento está diciendo que es la puerta del corazón del hombre. No lo dice. El texto no lo soporta. Pensar así. Entonces aquí dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habla de comunión. Habla de restablecer la relación que ha sido rota por causa de ¿qué? Del pecado.
Habla de la paz con Dios, como dice Pablo con sus cartas, paz y gracia a vosotros, ¿no? Habla de esa paz que hay entre Dios y nosotros por medio de la fe. Gracia es esa fe inmerecida, esa salvación inmerecida por la obra de Cristo. Ya lo he explicado antes. Bueno, es de lo que habla aquí. Luego dice, versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. También el doctor Evis dice que no está hablando de una butaca exclusiva para los creyentes, ¿no? Como para ver un show o estar en un cine. Está hablando de un lugar que dice, le daré que se siente conmigo. Está hablando de la cercanía con Dios. Y luego dice, en mi trono. Como pueden ver, cuando dice en mi trono, y me he sentado, dice, y me he sentado con mi Padre en su trono, está hablando de esa escatología, ¿no? Del futuro. Pero como pueden ver, en ningún momento vemos aquí que esta iglesia esté pasando problemas de persecución. No, ¿por qué? Porque ya estaban vencidos. Ya. Cada una de estas iglesias que hemos visto reflejan tanto las cosas buenas que tenían como cosas malas que adolecían. Pero esas cosas malas, y aquí vemos que fue, aquí en este caso de esta iglesia vemos que fue fulminante. En las otras, bueno, dice el Señor, pues tú todavía tienes ahí a los adoradores de Balaam, a los nicolaitas, y tú que has perdido tu primer amor, todos esos son invitaciones a Satanás. Pero esta, ya, lo que hace el Señor es decirle, arrepiéntate y compra de mí el oro refinado sobre fuego. Pero es triste ver que en los púlpitos se sigue utilizando la práctica de alegorizar cosas, de hablar de sentimientos, hablar de que según les habló Dios, pero nunca de que han estudiado la palabra de Dios y han entendido su voluntad y la están plasmando a la iglesia. Eso sigue vigente hoy. No solo le pasó a la Odisea, sino sigue pasando hoy en día. Y es la advertencia. Estas 7 iglesias simplemente advierten a las iglesias de hoy en día, a la iglesia universal, de cómo es este ataque de Satanás. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? Para ya que terminemos. Sé que llegué tarde, pero... Bien. Entonces hoy terminamos ya con las 7 iglesias, el ataque de Satanás a la iglesia. Debemos recordar todas estas cosas porque pues, nosotros podemos ser esa fisura, ¿no? En la iglesia. Estamos hablando de la iglesia, pero empieza en lo particular. Por eso aquí el llamado del Señor, por eso dice, si alguien abre la puerta, oye y abre la puerta, entraré con él. La invitación es a esta oportunidad es para el que oye y procede al arrepentimiento. Solamente. Los que quieren seguir tibios, ya vieron, el Señor los va a rechazar. Bueno, entonces, si Dios lo permite, el próximo viernes iniciaremos otra parte de nuestro estudio, que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, ese es el nombre, con peleando la buena batalla. Vamos a ver qué es pelear la buena batalla. Estaremos en Efesios capítulo 6 y algunos otros textos también, obviamente, que reforzarán y confirmarán la idea principal de Efesios 6, no de todo el capítulo, pero ahí hablaremos cuando Pablo habla de pelear la buena batalla. ¿Cómo vamos a enfrentar a este enemigo? Con una forma un poco más explícita. Ya vimos que Santiago nos dice,
¿Se acuerdan en qué pasaje es? Cuando dice, someteos a Dios, Y que el en el 4:7. someteos pues a Dios y resistid al diablo y al diablo de su. Bueno, lo vamos a ver amplificado eso. Cómo nos sometemos a Dios, qué hay que hacer. Todo eso nos lo va a decir Pablo en Peleando la Buena Batalla para el próximo viernes. Pues gracias, hermanos, por su paciencia. Gracias. Y se desconectó, no sé a qué horas el internet.